Muy buenas tardes, bienvenidos a su espacio, el momento de la transformación digital. La interoperabilidad pareciera cosa de años. Sin embargo, vemos de que las billeteras digitales como Plin y Yape se pueden realizar sin ningún problema y lo vivimos a diario. Sin embargo, una historia clínica, para que viaje de una clínica o de un hospital a otro, vienen años y aún no se puede realizar. Esto vamos a abordar el día de hoy, qué es lo que está pasando con los temas de interoperabilidad, vamos a entrar a los temas de regulación y para eso tenemos a una invitada de lujo el día de hoy, la presencia de la doctora Virginia Nakagawa, quien nos acompaña la tarde del día de hoy. Estimada Virginia, muy buenas tardes, bienvenido al capítulo de Ingeniería Electrónica. Muy buenas tardes, muchas gracias por la gentil invitación y permítame una pequeña corrección para mis ancestros, Nakagawa. Nakagawa, perfecto. No te preocupes, toda mi vida ha habido problemas con mi apellido. Permítame presentarle a la doctora Virginia. Ella es abogada de la Universidad Católica, con una maestría en Derecho Internacional Económico, con más de 35 años de experiencia en el sector de las telecomunicaciones. Tienes competencias económicas e infraestructura y en general en el ámbito de la regulación. Se desempeñó como viceministra de Comunicaciones, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, valga la redundancia, directora jurídica y regulatoria en Telmex Perú, al igual que en la parte jurídica y regulatoria en AT&T, así como subdirectora regulatoria de Claro Perú, gerente de regulación y competencia en Claro, Ecuador, y gerente de proyectos en Azteca Perú. En el sector público trabajó en Ociptel y, como vuelvo a repetir, ha sido viceministra de Comunicaciones. Actualmente es consultora senior en Caiteki Regulaciones, como árbitro acreditado ante diferentes centros arbitrales. Estimada Virginia, un honor, como digo, tenerte en el Consejo Departamental de Lima, en el capítulo de Ingeniería Electrónica, en la Casa del Ingeniero. Muchísimas gracias por la invitación y para mí es un honor y un placer poder conversar contigo temas de actualidad. Virginia, creo que tú eres una de las personas más autorizadas para hablar sobre el sector, con tu experiencia que tienes a lo largo y tu trayectoria. Vemos, por ejemplo, entidades como el Viceministerio de Comunicaciones. Tenemos, por otro lado, la Secretaría de Transformación Digital. Tenemos a Ociptel como organismo regulador. Tenemos, por acá se me va alguien más, Pronatel, por ejemplo. ¿Qué opinas al respecto de cómo está distribuido el sector? ¿Es la forma adecuada que debería estar? ¿Cuál es tu visión al respecto? Muchas gracias por tu pregunta. Mira, no es la forma adecuada. Tenemos, y creo que eso se discutió hace muchísimos años con el liderazgo del ingeniero Carlos Valdés, quien fue mi antecesor como viceministro de Comunicaciones y que tuvo la inteligencia de proponer un proyecto de ley para que el Viceministerio de Comunicaciones tuviera a su cargo todo el tema digital, tanto del sector público como del sector privado. O sea, unir las dos miradas. Eso no se pudo hacer. Entonces, ahora quedó como ente rector la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de PCM, que ha hecho una muy buena labor. Pero lo que pasa es que para poner a trabajar y a funcionar este país, se necesita mucho músculo y para hacer tortillas hay que romper huevos. Entonces, si se necesitan recursos. Entonces, la verdad que el Viceministerio de Comunicaciones, ente rector de la Política Nacional de Comunicaciones, la Secretaría General de Transformación Digital, ente rector en el tema de gobierno digital, transformación digital, tanto el sector público como el sector privado, deben unirse. Deben unirse. De pronto tenemos discusiones si es que la figura debería ser un ministerio o una entidad autónoma. Mira, los nombres son irrelevantes. El asunto está que comunicaciones y transformación digital, porque ya no solamente conectividad, debe divorciarse de transportes. Eso siempre lo he dicho. Señores, transportes debería unirse a un gran ministerio de infraestructura, ¿ok? Y comunicaciones tener una independencia y una autonomía y tener los recursos necesarios para hacer obras.
¿Por qué? Porque tú sacas muy buenas normas para lo que es, por ejemplo, la interoperabilidad, pero queda en buenos deseos, porque no tienes la forma de obligar a todas las entidades que deberían estar conectadas digitalmente e interoperabilizando o interoperando entre todas, perdón, no tienes forma de obligarlas. Si no ponen en su presupuesto, no es de este mundo. Entonces, lo que nos ha llevado a que tenemos un país fragmentado, díscolo, y que realmente está perdiendo toda la carrera digital. Efectivamente, como comentas, ¿no? Lo que falta es el músculo. Y efectivamente, estando bajo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, siendo la parte de transportes todo un tema, ¿no? Claro. La infraestructura ferroviaria, las carreteras, en fin, todo lo que necesita el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y la parte de comunicaciones en sí es otro mundo. Y la digitalización la tenemos acá, ¿no? Y no se está priorizando, creo yo, los temas cruciales de nuestro país. Se me viene a la mente Ociptel. Tú has tenido un paso por Ociptel, Virginia. Ociptel, por ejemplo, dentro de sus facultades es la de poder regular el sector de las telecomunicaciones. Por ahí vemos de que hay una sobreregulación que a veces hacen a las empresas de telecomunicaciones y a las nuevas tendencias tecnológicas que tenemos, estas empresas grandes como Google, Facebook, las over the tops, no se regulan o se regulan poco. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué papel debería jugar Ociptel en este caso? Mira, Ociptel, tú sabes que es una entidad a la que quiero muchísimo porque yo estuve, cuando recién éramos, creo que muy pocas personas y estábamos todo el mundo en una sola aula, creo que no es muy grande que esta. Entonces, sí, estuve 5 maravillosos años con extraordinarias personas como el ingeniero Jorge Kunigami o el doctor Juan Aguayo, que en paz descanse, que fueron grandes maestros en lo que significa mi carrera profesional. Y dicho esto, nos enseñaron a que en regulación tiene que estar el abogado y el ingeniero y el economista. Ninguno es dueño de la verdad. Pero en el caso de Ociptel, lo que ha pasado es que ha habido leyes dadas por los diferentes congresos que le han dado funciones que no le corresponden y que le están distrayendo recursos y le están distrayendo mirada, mientras otros temas como es la regulación de las OTT, de las over the top, deberían estar dentro de su agenda. Te doy un ejemplo. En el tema de lo que vendría a ser listas blancas y listas negras, todo el tema del Rentesec, que es una labor que debe realizar el Estado peruano, sí, pero no el regulador. Estás derivando todos los recursos y toda la capacidad en llevar adelante todo el tema de Rentesec, que de pronto podría ser llevado, me invento, por el interior, por el MTC, con las responsabilidades y con la protección de los datos personales que corresponden, pero no el Ociptel. Y Ociptel, como agencia de competencia, debería estar ya viendo toda la agenda de economía digital, cómo regular el tema de las over the top. Hay mucha normativa y muchas decisiones que se están tomando a nivel internacional y Perú está fuera de ese foco. Interesante esa propuesta, porque efectivamente el foco debería estar ahí. Vemos de que al sector de telecomunicaciones lo sobreregulan. Están colocando penalizaciones, por ejemplo, por robos de cobre. ¿Quién utiliza ahora la telefonía fija? Sin embargo, hay penalizaciones. Y por ahí se escapan las que se están llevando realmente el dinero, que son las grandes que hemos mencionado, ¿no? Hablemos de Pronatel, Virginia. Pronatel tiene a su cargo la Red Nacional de Fibra Óptica Nacional. ¿Cuál es tu mirada al respecto, ya que son más de 3.500 kilómetros de fibra que en su momento se tendió y actualmente viene subutilizada? Mira, a ver, Pronatel es una entidad a la cual le han dado funciones que tampoco le corresponden, porque Pronatel nunca fue diseñada para administrar directamente la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica. En el 2021, cuando yo ya no estaba, se resuelve el contrato de Azteca y se le encarga que en 6 meses reciba la red y la administre. Obviamente de lo que se trataba era que de acuerdo a las modificaciones de la ley de APP se contratara a un administrador temporal mientras se sacaba nuevamente el concurso y se entregaba con nuevas condiciones al sector privado. Pero cada concurso que hubo o cada intento fueron cayendo, porque imagínate, tú que eres ingeniero, recibir una red que no has construido, que no has manejado, que no has mantenido, te vas a ser responsable de todas las penalidades en caso haya una falla. Efectivamente. No lo van a hacer los ingenieros, pues eso fue creo que muy iluso pensar en eso. Entonces, a ver,
Ahorita Pronatel está a cargo de administrar directamente la red dorsal nacional de fibra óptica, que son 13.500 kilómetros de fibra óptica, la columna vertebral del país, que Ajá. tiene la excelencia de poder cruzar la cordillera de los Andes, más los 18 proyectos regionales, que son cerca de 25.000 kilómetros de fibra óptica, o sea, mucho más que la red dorsal en las redes de transporte regional que se tienen que unir y generar un nuevo modelo. Es decir, el modelo como se hizo estuvo, digamos, que generó competencia, hubo baja de las tarifas de acceso a Internet, ahora hay fibra, pero definitivamente tiene que pasar una reforma y entiendo que se le encargó a Proinversión hacer un nuevo modelo, pero ese concurso tiene que salir ya, es decir, ya sea por partes o digamos, en todo, que creo que lo mejor es que sea por partes, porque la red dorsal son 3 anillos, digamos, norte, centro y sur, y son redundantes. Entonces, para que haya una racionalidad técnica, deberían salir, desde mi punto de vista, en 3 partes y entregarse al sector privado, pero digamos por compromisos de cobertura y compromisos de mantenimiento. Es decir, no pensemos que esto de acá significa recursos para el Estado. Lo que debemos pensar es cómo genero más conectividad, porque, ojo, los 18 proyectos regionales van a la zona más pura y dura rural del país. Efectivamente. Y quiero soñar más. Yo sé que... O sea, como concepto me pareció estupendo. El tema viene... la subutilización que ha venido a lo largo de los años. Es que se vendió mal. Es decir, mira, cuando yo estuve en 2017, creo 2018, en una inauguración de Lambayeque, de repente decían, oigan, yo conversaba con las señoras, estábamos ahí viendo el colegio, oye, otra inauguración. ¿Cómo que otra inauguración? Ya había venido en anteriores gestiones a hacer inauguraciones. Y te cuento, abrimos los gabinetes y salían por cada periodo, salían computadoras, laptops que estaban totalmente desactualizadas, sin uso, porque no se había pensado en lo que es el mantenimiento. Entonces era una cuestión de terror. Y encima se conecta, el Internet, y se había pensado en un diseño de Wi-Fi. Trata tú de encontrar un ingeniero de sistemas en un colegio rural. Si con la Junta puedes encontrar profesores, ¿cómo se llama? Entonces, todo ese diseño tiene que cambiar. O sea, y para mí, debería ser centralizado. Es decir, saquemos de esta ecuación a los gobiernos regionales, que son los que contratan directamente, al final, el Internet para los colegios, y sea centralizado, por lo menos en un primer periodo, por el Poder Ejecutivo, ¿ok? De tal manera que nos aseguremos que no solamente haya conectividad digital, que haya mantenimiento de las computadoras, que haya mantenimiento de todo el sistema y de pronto, quién sabe, un poco de enseñanza de habilidades digitales. Interesante, Virginia, porque mira, hemos tocado Ciptel, hemos tocado a Pronatel, ¿no? Entes claves, creo yo, en todo este ecosistema que tenemos en la parte de comunicaciones. Hablemos de interoperabilidad, que es uno de tus fuertes. Y como lo comenté al inicio del programa, las billeteras digitales, la banca, hacen interoperabilidad en cada momento. Yape, Plin, y se conectan, y etcétera. Una historia clínica. ¿Cuántos años y aún no podemos transmitir una historia clínica en tiempo real? ¿Qué crees que está pasando? ¿Por qué no se puede hacer algo? No sé si hay una regulación el tema de economía para la banca, pero mira cómo funciona rápidamente. Acá voy a hacer mi disclosure. No soy yo de ningún partido político, soy técnica, pero mi conmiseración total, porque cada vez que veo al pobre ministro Luis Dyer ir a ver que están en Windows 95 y que están quemando CDs, créeme que yo sufro. Créeme, porque es una crónica de una muerte anunciada. A ver, ¿cuál es el problema? El problema está que para hacer interoperabilidad lo que se dijo fue todo el mundo tiene que estar conectado. Un momentito, anda conectando a los que están conectados. Si tienes un servicio móvil ahí, conéctate a través de un servicio. Cuando tú te quedas sin internet porque tu internet fijo falla, compartes el internet de tu móvil. Es decir, lo puedes hacer. A ver, el asunto está que mover a todo este aparato estatal es realmente muy cuesta arriba. Entonces, para mí debería haber una ley
que declarara la interoperabilidad entre todas las entidades estatales bajo la 2744, la Ley de Procedimiento Administrativo General, ¿ok? Que sea obligatoria. Hay un proyecto así en Chile que se está discutiendo desde el año pasado, que a mí me parece muy interesante porque de así tú obligas a que las entidades de repente no tienen en este ejercicio anual, no tienen la infraestructura, no tienen lo necesario, pero sí lo tienen que poner el próximo año en su presupuesto. Claro. Y en vez de estar haciendo obras monumentales o parquecitos o demás, lo que debería estar diciendo es cómo hacemos para darle mejores servicios a los ciudadanos. Entonces, ¿por qué estamos, desde mi punto de vista, también rankeados en la ODI en el tema de transformación digital? Porque sacamos normas. Pero de normas no vive el ciudadano. Es decir, no le des servicios con puro papel. O sea, está bien el esfuerzo, pero tienes que tener el músculo necesario, la gestión, para que eso que está en papel se convierta en los hechos. Y para mí, la interoperabilidad debe ser obligatoria. Te comento, este año desde el capítulo de electrónica participamos en una misión técnica. Nos fuimos a Estonia. Estonia, el país más digitalizado en todo lo que es e-governance. Y vimos con diferentes expositores que en una presentación, cada quien en diferentes lados, nos presentaban. Con su DNI ingresaban, en una pestaña tenían todo su historial académico, desde inicial, primaria, secundaria, con sus notas incluidas. Otra pestaña, todo el tema médico, las visitas a los médicos que habían hecho y cuánto eso le había costado al Estado. Otra pestaña, todo el tema tributario. Y en otro, el log. ¿Quiénes ingresan? Si ingresó un médico, un policía, estaba ahí. Eres dueño de tus datos. Y cuando lo veía eso decía, Alicia en el País de las Maravillas, ¿cuándo eso llegará a nuestro país? Mira, es un gran desastre, por ejemplo, porque lo que dicen es, necesitamos pasar una ecografía de tal punto a tal punto. El ancho de banda no llega. Y tú vas y miras el ecógrafo y no funciona. ¿No es cierto? O no tienen el mantenimiento. En fin, la historia clínica me parece que es una deuda que tiene el Estado, pero fundamental. Porque, por ejemplo, tú tienes historia clínica en Lima, te vas a Chiclayo, te vas a Lambayeque. No te sirve. Tiene que sacarte todos los exámenes de nuevo. Totalmente. Lo que me parece totalmente absurdo. Y acá quiero soñar. Ya, porque acá lo que se dice es que hay que respetar el rol subsidiario del Estado y estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pero en la propia Constitución establece que el Estado puede darse, digamos, ciertos servicios para salud, educación y seguridad. Los 3 puntos. Nada más que los 3 puntos. Qué lindo sería poder entregar las porciones de la red dorsal más los proyectos regionales y en vez de que estén pagando, tú le digas a esos operadores interesados, y sin muchas penalidades, por favor, pues si no me espantan a todo el mundo. Así es. ¿Ok? ¿Sabes qué? Quiero que me conectes a todas las postas de esta región. Tú vas a hacer cargo de esta región. Y todos los colegios estatales. Y todo el tema de las comisarías. Y darle esa conectividad. O sea, qué lindo sería que esos compromisos de cobertura se hagan realidad, sobre todo en áreas rurales. Y después de ello, hacer un electroshock para el tema de transformación digital, con responsabilidades muy claras. Y la verdad que se necesita músculo y eso se logra solamente en el primer año de gobierno. Y en esa etapa estamos, Virginia. Y es por eso que desde el Colegio de Ingenieros tuvimos la oportunidad de tenerte hace menos de un mes en las instalaciones, en un foro, y tu mensaje caló tanto que internamente dijimos, a Virginia la tenemos que tener el día de hoy acá, sentada, transmitiendo, y que el Colegio de Ingenieros y la sociedad te escuche, ¿no? Porque muy interesantes tus puntos de vista, conociendo tú cómo funciona el interno, haber estado en el sector público y privado, pues tienes todo ese derecho y autoridad, creo, para proponer cosas, estimada Virginia. Vayamos a otro tema de mucha sensibilidad, los desastres naturales. Pasó hace poco en Venezuela. Hace un par de días hemos tenido a Colombia y vivimos en una zona sísmica. ¿Cómo ves el Estado peruano? ¿Estamos preparados en el tema de comunicaciones para poder afrontar un desastre de un terremoto de 7.5 a 8, que es lo pronosticado? Sí, ok. A ver, yo soy, digamos, una convencida del sismate, ¿no es cierto? Esa alarma que nos llega, ¿ok?, a nuestros celulares. Pero creo que definitivamente se necesita reestructurar el modelo. Y te explico por qué. Porque en el tema del sismate, conforme fue diseñado, primero se tomó la foto de la tecnología de los equipamientos del 2018. Luego se actualizó para el 2022 o 2021.
pero de ahí ha quedado, porque no hay una habilitación legal que proteja o salvaguarde que las actualizaciones de los nuevos equipamientos vayan ingresando al sistema. Por ejemplo, los equipos 5G. Esos no estaban en esa época. Entonces, definitivamente se tiene que actualizar, ¿ok? De una manera y tener una habilitación legal. Y, eso y mantenerlo abierto para todas las tecnologías futuras, ¿no? Exactamente, porque si no, a mí me llega y a mí no. O sea, Así tú te es. mueres y tú no. O sea, de locos. Pero aparte de eso, también lo que debería sacarse es el tema de la intervención primera, digamos, de INDECI, en el aspecto que INDECI es el operador, digamos, que dice, ok, esta alerta pasa y esta no. Debería ser automática, es decir, si tú tienes un movimiento telúrico, digamos, que está viniendo, que está programado, debería inmediatamente pasar y ser, digamos, transmitido por todo el SISMATE y que llegue a todos los celulares. Acá un comentario, Virginia. El SISMATE actualmente solamente está llegando o es transmitido a través de los operadores de telecomunicaciones, es decir, a través de Claro, Entel, Vitel e Integratel. ¿Solamente abarca ese ecosistema o abarca también a la parte de radiodifusión? Es una excelente pregunta y la verdad que es con muchísima pena. Las normas, ¿no es cierto?, no incluyeron a los sistemas de televisión. Porque en otros países tú ves que llega y que llega la alerta a todos los televisores. Así es. Y entonces eso es lo que debería incorporarse, aparte de las actualizaciones, aparte de que la alerta tiene que ser en forma automática, tiene que incorporarse que llegue a todos. ¿Te acuerdas? Mira, hace poco, en el terremoto de Colombia, que estaban los periodistas, sacaron en los noticieros, y todos los teléfonos que estaban ahí de los periodistas sonaron. O sea, todos, los tres. No hubo ninguno que no sonó. Definitivamente. Y acá, hasta el momento, lo único que hemos visto y sentido son pruebas, pero que aún no está en funcionamiento el tema de SISMATE. Entiendo que ya está en funcionamiento, pero ojo, está en funcionamiento, pero es INDECI quien debe recibir el sistema y es INDECI que, de acuerdo a la norma, dispara la alerta. Disparar la alerta. Si recién me están poniendo las boyas y los sensores en el mar para que recién se pueda determinar si hay un terremoto o temblor que llega, eso no es cuestión del SISMATE, eso es un tema de INDECI. Vayamos un poquito al tema de infraestructura, al tema del ciudadano de a pie, al que siente, ¿no? Falta desplegar un sistema unificado de emergencias. Y creo que esto debe estar con una central única de llamadas. ¿Cómo lo ves este sistema? Creo que era a través del 119 para un sistema de emergencias, Virginia. Sí, ahora actualmente, y hace muchos años desde el terremoto que hubo en 2007, se explicó el sistema del 119.1, deja el mensaje 119.2, para recupera el sistema. Pero ese es un cierto sistema. El tema está que después salieron en base a esa experiencia, se sacó una ley, se promovió toda la Central Única de Emergencias 911, que es la de Lima, ¿ok? Pero a lo que yo voy es que ese edificio que tiene su terreno y que está en construcción, se demora Dios y su ayuda en ser entregado y ser operado, porque ahí debería estar bomberos, debería estar la policía, debería estar, los hospitales, debería estar todos ya con su gente y listos para recibir las llamadas. Pero entiendo yo que, por lo que veo yo en redes sociales, siguen las reuniones, siguen los debates, pero no se termina de concretar. Incluso salió posteriormente una ley, si mi memoria no me es infiel, en la que decía centrales van a haber en otras ciudades, porque ya obviamente Trujillo, Arequipa, Cusco debería tener. Pero de eso no se oye padre. Muchos de estos sistemas se dispararon luego del terremoto del 2007 en Pisco. Y mira, ¿cuántos años han pasado? Estamos 2026. Hemos hablado del SISMATE, hemos hablado del 119, hemos hablado de la central única que debería recibir a través del 911 todas las llamadas y aún seguimos esperando. Y no sé si que llega primero, el terremoto o eso. Efectivamente. Y realmente lo que pasa, y acá es una reflexión, lo que pasa es que aparte de gestión, aparte de un electroshock, lo que debe suceder es que yo veo que hay miedo de los funcionarios públicos de tomar decisión. En tomar una decisión, efectivamente. Porque le va a llegar Contraloría, le va a llegar OSI, le va a llegar procesos penales. Y acá hay un tema que lo mencioné en el evento. Es que quien no la debe no la teme. Y uno dice, y esa fue la matemática que yo dije, si yo no hago nada ilícito, pues me investigarán y luego eso caerá. Pero lo que sucede es que después de eso te hacen procedimientos que no tienen ningún sentido. Yo como abogado te digo, no tienen ninguna racionalidad, pero lo hacen porque quien denuncia
Lo que pasa es que quieren decir, yo la hice, yo la denuncié, o yo lo denuncié. Pero luego de eso, el problema que hay, y eso es grave, es que caes en una muerte civil. ¿Por qué? Porque los bancos no te van a prestar nada mientras tengas ese proceso, porque te pueden embargar hasta el apellido. En consecuencia, vamos, ¿quién va a querer ir? Efectivamente. Y para cualquier cosa, tú estás en los temas de arbitraje. Gracias a Dios. Sector privado, y ahí me quedo, nada de puerta giratoria ni nada. Lo que quieran lo hago con mucho cariño y gratis, pero no. Virginia, yo soy presidente del Comité de Ciberseguridad dentro del Colegio de Ingenieros y el tema de los datos personales es un tema sensible. Desde tu perspectiva, ¿cómo ves a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales? Mira, la autoridad, bajo el liderazgo de Eduardo Luna, ha hecho una extraordinaria labor. Una extraordinaria labor. Yo he visto la norma, ley, reglamento, los precedentes, las decisiones, y realmente, mira, me quito el sombrero, muy bien. El problema está que ya, ¿qué hacen el MINJUS siendo una sección pequeña, ¿ok? Y que le falta el músculo y las garras para tomar decisiones? Ahí yo creo que ya debería encontrarse otro esquema institucional que permita poder proteger mejor nuestros datos, que yo veo que a cada rato paran siendo hackeados y entregados por medio mundo. Efectivamente, y sobre todo a instituciones públicas, ¿no? Donde vemos de que Policía Nacional, en fin, diferentes entes públicos, la información viaja a través de las redes de los hackers. Hablemos un poquito de la inteligencia artificial. Hace poco se acaba de aprobar la ley de inteligencia artificial. ¿Cómo ves esta ley? ¿Va de acuerdo a las necesidades que el Perú necesita? Mira, la ley se aprobó, te explico, hace 2 años, y la ley realmente es pésima, porque no dice nada, pero dio la oportunidad a PCM, a través de la Secretaría de Gobierno Digital, de sacar un magnífico reglamento. Es más, lo que yo diría es una ley diciendo de esa fuerza de ley ese reglamento. Un solo artículo nada más. Ese reglamento está muy bueno, pero lamentablemente Indecopi, en una reciente decisión de este año, determinó que ciertas obligaciones en el anexo 1 de la resolución de Indecopi no eran barreras, pero las decisiones del anexo 2, si bien no las declara barreras, la ha regresado a la Comisión de Barreras. El tribunal lo ha regresado para que lo vuelvan a analizar, que obviamente la decisión ya cae de madura. Pero ¿cuál es el sistema? Te doy un ejemplo. Lo que establecía ese reglamento era que guardaran los algoritmos. Y tú sabes, por ejemplo, en la reciente sanción que se aplicó a Amazon por una discriminación de géneros, fueron los algoritmos los que determinaron que había habido esa discriminación de género. En consecuencia, si tú no le estableces al sector privado de que tiene que archivar y guardar los algoritmos para una eventual supervisión, entonces... Y tú sabes que en la IA, garbage in, garbage out. Efectivamente, efectivamente. Entonces yo creo que eso va a tener que, si Indecopi no lo arregla, pues va a tener que salir en una ley. Y da miedo que salgan leyes del Congreso. Hace poco salió una ley de aplíquese la IA a la preservación de las vicuñas. Ay, da temor. Teniendo tanto potencial por desplegar en colegios, universidades, en nuestras zonas rurales, como lo has mencionado definitivamente. Virginia, nos va ganando el tiempo. Este es un pequeño espacio que tenemos dentro del Colegio de Ingenieros para poder transmitir justo lo que tú estás haciendo. ¿Cuál sería tu mensaje final hacia la sociedad, hacia el capítulo, hacia la sociedad de ingenieros que te está escuchando en estos momentos? Mira, yo creo que es muy importante que se unan los ingenieros, los abogados y los economistas en esta materia, pero que se retorne a lo que funcionó muy bien para el proceso de liberalización. Hay que creer en las empresas privadas, establecerles seguridad contractual, seguridad jurídica, un régimen de protección a las inversiones, pero obligaciones muy claras. Es decir, ¿quieren la red dorsal con las redes regionales? Perfecto, pero estas son mis obligaciones. Es decir, y déjenlas fluir, porque realmente el Estado es un pésimo administrador de entidades. Y como lo has dicho hace un instante, ¿no? Estamos, creo, que estas cosas duras que necesitan músculo se realizan en el primer año de gestión. Y estamos justo en esta etapa. Hemos tenido el privilegio de tener a la doctora Patricia Nakagawa. Virginia, perdón. Esta vez fue el nombre. Ahora sí estaba bien el apellido. Sí. Disculpa. Virginia Nakagawa Morales, quien nos ha hablado sobre todo el tema de interoperabilidad, nos ha hablado del tema de regulación,
su visión acerca de OCIPTEL, su visión acerca de Pronatel, qué hacer con el tema de la IA, la Ley de Protección de Datos Personales. Creo que hemos abarcado temas de realidad nacional y que hoy en día el Perú necesita. Ha sido un honor tenerte nuevamente, Virginia, el día de hoy. Y a nuestra audiencia, pues nos vemos la próxima semana a la misma hora en su espacio El Momento de la Transformación Digital. Muy buenas tardes.